En este primer video de la cuarta sesión sobre descripción fenomenológica de la función renal, platicaremos de un concepto muy importante, que es el concepto de depuración renal. Hasta ahora hemos planteado que la producción de urea guarda una relación proporcional con la concentración plasmática de urea y esta a su vez guarda una relación proporcional con la excreción de urea. De suerte que si yo aumento la producción de urea, la concentración plasmática de urea aumentará y a consecuencia de que aumenta la concentración plasmática y dado que la urea es un soluto sin umbral renal, esto induce aumento en la excreción de urea. Pero hagamos un análisis dimensional de estos tres componentes de la proporcionalidad. Bueno, el primer componente, la producción de urea, está en términos de masa por unidad de tiempo, urea que se produce en la unidad de tiempo. La concentración pues tiene sus unidades de concentración, miligramos por decilitro, y la excreción de masa, la excreción de urea, la excreción urinaria de urea está dimensionada en términos de masa en la unidad de tiempo. Si queremos hacer de esta proporcionalidad una igualdad, es menester el que tengamos en los tres componentes de esta proporcionalidad las mismas dimensiones, es decir, masa en la unidad de tiempo, masa en la unidad de tiempo y masa en la unidad de tiempo. Sabemos por el principio de masa que masa es igual a concentración por volumen. Si ahora este volumen es expresado en términos de tiempo, entonces ahora tenemos un flujo. De suerte entonces que ahora de esta proporcionalidad podemos hacer una igualdad en la cual en los tres elementos tenemos las dimensiones de masa por unidad de tiempo. Así las cosas, entonces a esta constante de proporcionalidad que tiene dimensiones de flujo le llamaremos D, y D vendrá a representar la capacidad renal de transferir solutos desde el plasma hasta la orina. Hagamos ahora un análisis del curso temporal en una situación en que la producción y la excreción urinaria de urea son iguales, la producción establecida a 18 miligramos por minuto, es decir, estábamos en balance de urea, con una concentración plasmática de urea dada y una capacidad funcional renal del 100%. Si ahora nosotros subimos la producción de urea y la sostenemos aumentada, entonces lo que vamos a observar es que la excreción de urea tardará un cierto tiempo en alcanzar la producción de urea y razón por la cual el sujeto cae en balance positivo de urea y a consecuencia de caer en balance positivo, la concentración plasmática de urea se eleva y una vez que alcanza su valor máximo permanece ahí. Hasta aquí no ha cambiado en absoluto la capacidad funcional renal. Si ahora lo que hacemos es disminuir de nuevo la producción de urea, encontraremos de nueva cuenta que la excreción de urea tardará cierto tiempo en igualar a la producción de urea. Mientras tanto, el sujeto caerá en balance negativo y esto induce a que la concentración plasmática de urea caiga sin que, tomando en cuenta el hecho de que la capacidad funcional renal no se ha modificado. Ahora vamos a tomar otro escenario en el que la producción de urea la vamos a mantener constante en 18 miligramos por minuto. Y vamos a partir de una condición basal en la que hay balance de urea y por lo tanto la excreción y la producción de urea son iguales. La capacidad funcional renal es del 100% y eso da lugar a que exista una cierta concentración plasmática de urea basal. Pero ahora vamos a reducir la capacidad funcional renal al 50%. La forma experimental más fácil de hacer esto es realizar una nefrectomía unilateral. De manera que súbitamente nosotros excluimos del sistema
a 1.000.000 de nefrones. Y si nosotros reducimos la capacidad funcional renal de esta manera, evidentemente vamos a sostener esta capacidad funcional renal disminuida. Ok. A consecuencia de ello, en principio la excreción de urea va a bajar, pero en cuestión de días esta excreción de urea va a restablecerse al punto en el que llegará un momento en que la excreción de urea iguale a la producción. Durante todo este tiempo en que la excreción de urea es menor que la producción, entonces el sujeto cae en balance positivo de urea, lo cual tiene como consecuencia que aumente la concentración plasmática de urea. De hecho, la razón por la que la excreción de urea logra igualar a la producción, en principio es que la concentración plasmática de urea aumentó. Analicemos numéricamente el evento anterior. Lo que tenemos aquí es la igualdad que ya hemos establecido entre la producción de urea, es igual a la concentración plasmática de urea multiplicada por la capacidad funcional renal de transferir solutos desde el plasma hasta la orina, y la excreción urinaria de urea. Aquí tienen ustedes las dimensiones, miligramos sobre minuto para la producción de urea, que será igual a la excreción de urea, miligramos por minuto, y la concentración en miligramos por mililitro y las dimensiones de flujo mililitros por minuto. Y como verán aquí, tenemos producciones de urea de dos niveles, una es de 18 y otra es de 30, ¿ok? Y lo que vamos a hacer en principio es definir para una producción de urea de 18 miligramos por minuto, con una capacidad funcional de transferir solutos desde el plasma hasta la orina normal, entonces vamos a saber que si el sujeto está en balance de urea, es decir, que su producción es igual a su excreción, entonces la concentración de urea que se obtendrá será de 0.3. Bien, voy a tomar la parte derecha de esta identidad, en el cual se expresa que la concentración plasmática de urea multiplicada por la capacidad funcional de transferir solutos desde el plasma hasta la orina será igual a la excreción de urea. Y ahora la llevo acá abajo, esta expresión, y voy a despejar de esta expresión la capacidad funcional renal D, y entonces esto será igual a la excreción de urea dividida entre la concentración plasmática de urea. Si pongo esto en un eje de coordenadas, entonces la excreción de urea estará en las ordenadas, mientras que la concentración plasmática estará en las abscisas. Muy bien. Y entonces voy a graficar en principio la primera condición. O de hecho voy a graficar la segunda condición, en la que la producción de urea es de 30 miligramos por minuto. Y entonces veo que a 30 miligramos por minuto de producción, eventualmente excretará los 30 miligramos por minuto. Y si la capacidad funcional renal es normal, la concentración plasmática de urea será de 0.5. Bien, bajo esa condición de un aumento en la producción de urea, ahora voy a reducir la capacidad funcional renal a la mitad. Ya dijimos que una forma de hacerlo es realizando una nefrectomía unilateral. Y eso, lo que se observa aquí es que esta capacidad funcional pasa de 60 a 30. Y observemos qué es lo que pasa ahora con la concentración plasmática. Evidentemente, el sujeto tarde o temprano alcanzará el balance de urea, es decir, su producción será igual a su excreción, o más bien dicho, su excreción será igual a su producción, pero eso tendrá un costo. El costo es que la concentración plasmática tendrá que aumentar. Y eso, graficado en este eje de coordenadas, estaría representada por esta línea roja, en el cual observamos que la
excreción y por lo tanto la producción de urea, para tener esa misma producción de urea que en la circunstancia anterior, ahora lo logramos, sí, pero a costa de aumentar la concentración plasmática de urea. Pasemos a una tercera situación en la que la producción de urea se sostiene elevada, 30 miligramos por minuto. Este sujeto ahora lo que vamos a hacer es aumentarle su capacidad funcional renal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues en este caso lo que vamos a hacer es trasplantarle un riñón adicional a los dos que ya tiene, de manera que aumentemos su capacidad funcional de 60 a 90. Bajo esa circunstancia y dado que el sujeto entrará en balance de urea, es decir, que su excreción será igual a su producción, entonces eso traerá como consecuencia que su concentración plasmática para ese nivel de producción se reduzca a 0.33. Bien, lo que está indicando este eje de coordenadas pues es que el coeficiente angular de esta relación entre la excreción de urea y la concentración plasmática representa pues la capacidad funcional renal de transferir solutos. Y de ahora en adelante a esta capacidad funcional de transferir solutos la denominaremos depuración renal de la sustancia, en este caso de urea. Y esta expresión es muy importante porque la depuración renal de cualquier sustancia es igual al cociente entre la excreción urinaria de la sustancia dividida entre la concentración plasmática de la sustancia. Una forma de expresar esto en la terminología nefrológica es que la depuración es el VP, es el V sobre P, V sobre P. Entonces, depuración renal de una sustancia es el cociente entre la excreción, V, sobre P. Bien, ahora voy a darle la vuelta a la tortilla y voy a tomar la parte izquierda de esta igualdad. Y entonces ahora voy a manejar la producción de urea, que a final de cuentas viene a ser igual al producto de la concentración plasmática de urea más la capacidad, la capacidad renal de transferir solutos o la depuración. Y voy a tomar esta parte izquierda puesta en esta relación porque sé que a final de cuentas, independientemente de la depuración que tenga el sujeto, la producción de urea y la excreción de urea tenderán a ser iguales. De manera entonces que podemos decir que si aumento la producción de urea, tarde o temprano la excreción de urea será igual a la producción, de manera que esto se hace una constante. De suerte entonces que si yo aumento la capacidad renal de transferir solutos, lo que voy a observar es que va a disminuir la concentración plasmática. Lo contrario también es cierto. Entonces decimos que la producción de urea es igual al producto de la concentración plasmática de urea por la depuración de urea. Ahora voy a graficar esta expresión poniendo en las ordenadas la concentración plasmática de urea y en las abscisas la depuración de urea. Y entonces observo que ahora existe una relación curvilínea e inversa que indica que si yo disminuyo la depuración de urea, la concentración plasmática va a aumentar. Y eso es lo que observamos en la tabla anterior. Cuando pasamos de la condición de una depuración de 60 a 30 para los mismos niveles de producción, lo que observamos es que la concentración plasmática aumentó. Bien, esta curva podría representar, la curva roja, la condición de una producción de urea de 18 miligramos por minuto y
la curva verde podría estar representando la condición de una producción de urea de 30 miligramos por minuto. Bien, en consecuencia, si nosotros despejamos de aquí la concentración plasmática de urea, entonces podemos decir que la concentración plasmática de urea es directamente proporcional a la producción de urea e inversamente proporcional a la depuración de urea. Entonces, la concentración de urea está determinada, en principio, por la producción o ingreso de manera directa e inversamente por la depuración renal. El término depuración tiene varios sinónimos. En el lenguaje hispano también se le conoce como aclaramiento, o en el lenguaje sajón se le conoce como el clearance. La depuración, estamos hablando de depuración renal. Y este concepto de depuración renal es un concepto que puede extrapolarse a la depuración corporal, o a la depuración hepática, o a la depuración tiroidea. Es exactamente el mismo concepto. Bien. Y la primera expresión de depuración, que ya la hemos mencionado, es la capacidad funcional de transferir solutos desde el plasma a la orina. Una expresión más elaborada de esta primera concepción es el volumen del plasma, del cual una sustancia es completamente removida por los riñones en la unidad de tiempo. Esta nueva forma de expresar la depuración implica visualizar el fenómeno desde otro punto de vista. En la primera hablábamos de que del plasma se transfieren cosas a la orina. Bien, en este segundo punto de vista es viéndolo desde el lado urinario. Y entonces decimos que es el volumen del plasma del cual una sustancia es completamente removida por los riñones en la unidad de tiempo. Una tercera expresión todavía más elaborada de esta segunda es que la depuración es el volumen del plasma al que se requiere extraer todo el soluto en cuestión que contiene a una concentración dada por unidad de tiempo para explicar o justificar la cantidad de soluto que se excreta por la orina en el mismo tiempo. Bien. Para hacer esto más explícito, utilizaré este cartoon en el cual lo que intento representar es el fenómeno de depuración o aclaramiento. Vamos a suponer que tenemos en principio un barril de 200 litros con un cierto nivel de volumen, ¿okay? Al cual nosotros le hemos puesto un colorante. Bien, esa es la condición A. Luego, en una circunstancia B, lo que voy a plantear es que a este volumen de líquido coloreado le voy a extraer hipotéticamente todo el soluto en cuestión que tiene ese volumen. De manera entonces que si yo le extraigo a esta fracción del volumen total todo el soluto en cuestión, el colorante, hipotéticamente, tendería a difundir hacia aquella zona del volumen al cual se le quitó el colorante. De forma que entonces tenderíamos que el color, en este caso verde, se aclararía al momento en que el colorante residual difundiera hacia aquella parte del volumen plasmático al cual se había extraído todo el colorante en cuestión. De manera entonces que en esta circunstancia C, nosotros decimos que este volumen se aclaró. Y pues es el volumen del plasma del cual una sustancia es completamente removida por los riñones en la unidad de tiempo, y eso representaría
precisamente a este volumen de plasma se le quitó todo el soluto en cuestión para explicar su aparición en la orina, y a consecuencia de ello el plasma se aclaró de ese colorante. Bien, ahora vamos a considerar o hacer un modelo en el cual esto representa en principio el riñón entero. Estamos tomando todo, esta representación indica el riñón entero, en una situación en la que la capacidad funcional renal es normal. Bueno, vamos a partir del hecho de que la producción de urea es de 18 miligramos por minuto y que a este riñón está ingresando una cierta cantidad de plasma del orden de 600 mililitros por minuto. Si en estas condiciones basales la concentración plasmática de urea es de 0.3 miligramos por mililitro, entonces yo puedo calcular, si multiplico flujo, que es un volumen en la unidad de tiempo, por concentración, la masa de urea que está ingresando al riñón. Entonces el ingreso renal de urea por minuto sería de 180 miligramos por minuto. Bien. Es decir, estaría representado, yo podría representar eso por estos recuadros, cada 100 mililitros conteniendo 30 miligramos de urea, y por lo tanto si tengo 600 mililitros y en cada uno tengo, en cada 100 mililitros de estos 600 tengo 30 miligramos, tendría 180 miligramos de urea. Bien, entonces, al riñón ingresan por minuto 180 miligramos por minuto de urea. De esos 180 miligramos, una parte de esta urea se va a filtrar. Yo puedo calcular la cantidad que se filtra, nuevamente partiendo del principio de masa, que dice que la masa es igual al volumen por unidad de tiempo, es decir, el flujo multiplicado por la concentración. Aquí ahora el flujo está representado por la filtración glomerular, 120 mililitros por minuto, y la concentración plasmática pues es la que tenemos aquí descrita de 0.3 miligramos por minuto. Entonces la cantidad de urea que se filtra pues será el producto de estas dos, y eso representa 36 miligramos por minuto. Entonces de los 180 que ingresan, 36 son filtrados, y por lo tanto la diferencia abandona por el lado venoso al riñón. Ok. Como estamos planteando el aspecto fenomenológico de la función renal, ahorita no voy a describir los mecanismos por los que el túbulo maneja la urea. Simplemente quiero que consideren que de estos 36 miligramos por minuto de urea que se filtran, entonces aproximadamente el 50% se reabsorben en un principio, es decir, 18 miligramos por minuto, y luego la nefrona tiene como peculiaridad de que después de reabsorber eso, decide secretar otros 18 miligramos, de manera que en alguna altura del túbulo tenemos la misma cantidad de urea que se filtró. Ok. ¿Por qué hace así las cosas el riñón? Lo entenderemos cuando hablemos de los mecanismos, pero por el momento lo importante es que en algún nivel del túbulo tenemos la misma cantidad de urea que se filtró. No contento con eso, la nefrona decide volver a reabsorber aproximadamente la mitad de la urea que se filtró, y en consecuencia en el túbulo o en el túbulo renal o los túbulos renales quedará una cantidad de 18 miligramos por minuto que será excretada. De manera entonces que la excreción tendrá el mismo valor que la producción de urea. Y hemos definido que la depuración de una sustancia es la excreción urinaria de la sustancia dividida entre su concentración plasmática.
De manera entonces que si hacemos esto, la depuración de urea es el UV sobre P, sería 18 sobre 0.3 y esto sería igual a 60 mililitros por minuto. 60 mililitros por minuto viene a representar el volumen del plasma al cual se requiere extraer todo el soluto en cuestión, que contiene a una concentración dada por unidad de tiempo, para explicar o justificar la cantidad de soluto que se excreta por la orina en el mismo tiempo. Para hacer esto más explícito, sabemos que estuvieron ingresando 180 miligramos por minuto de urea, y para explicar la aparición de estos 18 miligramos, podría yo estar tomando de estos 100 mililitros, aquí están representados estos 100 mililitros por 10 cuadros de 10 mililitros, y para explicar la aparición de estos 18 miligramos, solamente tuve que haberle extraído esos 18 miligramos a 60 mililitros. Espero con esto que el concepto de depuración renal quede absolutamente claro. Volumen del plasma al cual se requiere extraer todo el soluto en cuestión, que contiene una concentración dada por unidad de tiempo, para explicar o justificar la cantidad de soluto que se excreta por la orina en el mismo tiempo. Bien. Ahora vayamos a otro escenario en el que, partiendo de la misma situación de que esto representa el riñón, ahora vamos a disminuir la capacidad funcional renal al 50%. Ya dijimos que la manera de hacerlo es extirpando un riñón, de manera entonces que ahora, si el sujeto sigue produciendo 18 miligramos por minuto, entonces ahora el quitarle la mitad de las nefronas hará que su flujo plasmático renal, de ser 600 en condiciones basales, ahora va a ser de 300. Muy bien. A consecuencia de ello, observaremos que la concentración plasmática de urea habría aumentado a 0.6 miligramos por mililitro, y con esto, sabiendo el flujo y sabiendo la concentración, podemos definir la cantidad de urea que está ingresando a este riñón remanente. Pues la cantidad que está ingresando son 180 miligramos por minuto. Muy bien, de estos 180 miligramos por minuto, una parte de ellos se va a filtrar, pero como quitamos la mitad de las nefronas, la filtración glomerular se habrá reducido de 120 a 60 mililitros por minuto. Muy bien, podemos calcular entonces la carga filtrada, y resulta entonces que la carga filtrada, que es el producto de la filtración glomerular por la concentración plasmática, que en este caso es 0.6, será de 36 miligramos. Oh sorpresa, el haberle quitado la mitad de las nefronas no modifica la cantidad de urea que se filtra. Esto se debe al hecho de que el haberle quitado la mitad de las nefronas indujo a que la concentración plasmática de urea aumentara, y al aumentar esa concentración plasmática se logra sostener la carga filtrada de urea. Bien, vamos a ver qué hace antes de proceder a eso, entonces será claro que la cantidad de urea que sale por la vena renal del riñón remanente, pues serán también 144 miligramos por minuto, igual que lo que sucedía cuando tenía sus dos riñones. Bien, el manejo renal ahora de esta urea, en condiciones en las que he quitado la mitad de la nefrona, es tal que lo que se observa es que se vuelven a reabsorber 18 miligramos por minuto. ¿Sí? Con la mitad de las nefronas se vuelven a reabsorber 18 miligramos por minuto. Ya entenderemos mecanísticamente por qué sucede así, pero fenomenológicamente este es el hecho. No contento con eso, la nefrona decide secretar más adelante aproximadamente la mitad de la carga filtrada, de suerte que vuelve otra vez a tener en alguna altura de la nefrona la misma carga filtrada de urea. Y no contento con eso, y no obstante que tiene la mitad de las nefronas,
vuelve a reabsorber aproximadamente la mitad de la carga filtrada, es decir, 18 miligramos por minuto, de suerte entonces que lo que se excreta son 18 miligramos por minuto. Es decir, que aun cuando se haya perdido la mitad de la capacidad funcional renal, la excreción de urea llega a ser igual que la producción de urea, es decir, el sujeto logra entrar en balance. Si ahora calculamos la depuración, que es el cociente entre la excreción de urea y la concentración plasmática, encontraremos que ahora la depuración de urea será de 30 mililitros por minuto. Es decir, que ahora a 30 mililitros por minuto de plasma se le extrajo todo el soluto en cuestión para explicar o justificar la cantidad de soluto que se excreta por la orina en la misma unidad de tiempo. Si utilizamos la misma representación que teníamos antes, entonces tendríamos aquí que de estos 100 mililitros que ahora contienen 60 miligramos por mililitro, cada estos por 60 miligramos esos 100 mililitros, entonces la cantidad, si yo tomo este recuadro que representa 100 mililitros y lo divido en 10 cuadros de 10, la cantidad de 18 miligramos se la tengo que extraer básicamente a 30 mililitros. Entonces, la disminución en la capacidad funcional renal hizo que disminuyera la depuración renal de urea en un 50%.